Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de nuestro director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, el doctor Eduardo Muga Melgarejo, y del equipo de la Escuela Nacional de Conciliación. Soy Miguel Rojas Medina y estaré acompañándolos como moderador en el desarrollo de esta conferencia. Es preciso poder recordar a todos los participantes que el registro de la asistencia es automática. Solo con el ingreso a la sala ya se está registrando su asistencia y lo registra en la misma plataforma Zoom. Hay que tener en cuenta que para poder ser certificados por este evento, ustedes deberán de permanecer conectados más del 90% del tiempo que dure esta conferencia. Quiere decir mucho más de 81 minutos. A los que cumplan con esa condición de poder permanecer conectados más del 90%, se les va a enviar el certificado por el correo que ustedes mismos hayan registrado. Las consultas que tengan sobre este evento o eventos pasados lo podrán realizar al correo que en estos momentos se está poniendo en el chat del Zoom. Bien, entonces brevemente vamos a pedir por favor, un momentito. Vamos a dar inicio a esta conferencia virtual internacional Construyendo Escuelas de Paz, Estrategias para la Prevención del Bullying y la Promoción de la Convivencia. Hoy nos encontramos eh, con la visita de nuestra coordinadora, la doctora Alessandra Payat, y también está con nosotros el ingeniero José Beltrán, quien nos está haciendo la asistencia tecnológica. Y esta tarde pues nos distingue como ponente la doctora María Dolores Hernández Gutiérrez, del país hermano de España. Ella es abogada, mediadora, miembro de la Comisión Ejecutiva de la sección de mediación, de la sección ejecutiva, de la sección de familia del ICALI, socia fundadora de Aletea Diálogo, profesora de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos, quien va a tener a su cargo la disertación del día de hoy por 80 minutos y al final, los 10 minutos restantes, nos podrá responder algunas consultas de nuestros participantes, los que podrán hacer llegar sus consultas vía chat del Zoom o el sistema de preguntas y respuestas de la misma plataforma. Seguidamente vamos a pedir, por favor, sonreír para poder sacar la foto protocolar. Muchísimas gracias. Hoy nuevamente nos reencontramos en mérito a nuestro ya establecido ciclo de conferencias de los jueves de conciliación y cultura de paz, con la finalidad de crear entornos educativos, seguros, respetuosos y colaborativos, donde todos los miembros de la comunidad escolar puedan desarrollarse plenamente. En particular, se enfocan en prevenir el bullying y promover la convivencia pacífica mediante estrategias educativas, sociales y emocionales. De esta manera, la actividad contribuye a fomentar una cultura de paz y respeto dentro de un entorno escolar, basada pues en la empatía, la tolerancia, la comprensión, la diversidad cultural, la solidaridad. Prevenir el bullying y otras formas de violencia escolar, promoviendo el diálogo, la mediación y la resolución pacífica de conflicto. Por ello, el día de hoy, conmemorándose el Día Internacional contra el Acoso y Violencia Escolar, día que nos recuerda que la violencia en la escuela, en todas sus formas, constituye una violación de los derechos a la educación, a la salud y el bienestar de la infancia y la adolescencia, tal y como reconocen los Estados miembros de las Naciones Unidas. Esta conferencia entonces busca brindar herramientas prácticas y criterios técnicos para poder evitar el bullying y mejorar la convivencia escolar mediante la prevención, el diálogo, el fortalecimiento, sus habilidades sociales y emocionales. Estamos seguros de que esta tarde nos nutriremos de la experiencia y conocimiento de nuestra ponente invitada, agradeciendo su apoyo incondicional con la Escuela Nacional de Conciliación. Sean todos ustedes pues, bienvenidos a esta conferencia internacional Construyendo Escuela de Paz, Estrategias para la Prevención del Bullying y la Promoción de la Convivencia. Conferencia que va a estar a cargo de la doctora María Dolores Hernández Gutiérrez. La doctora María Hernández es licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante,
máster en mediación mercantil y civil, extranjería y familia internacional, máster en mediación civil, mercantil y organizaciones complejas, máster en programación neurolingüística, máster en asesoría jurídica de empresas, mediadora, árbitro, facilitadora de prácticas restaurativas, coordinadora de parentalidad, trainer en programas neurolingüística, especialista universitaria en mediación, especialista universitaria en inmigración nacional y mediación, experta universitaria en mediación penal y penitenciaria, facilitadora en prácticas restaurativas por el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, experto universitario, coordinador de parentalidad de la UDIMA, formación certificada por el Colegio de Psicólogos de Madrid, curso superior de detección en maltrato y violencia de género para mediadores, curso de mediación laboral y Cali, experta universitaria en prácticas restaurativas, formador de formadores, el Learning, consultora en el ámbito educativo, empresas y organizaciones complejas desde octubre del 2009 hasta la fecha. Es abogada en ejercicio hasta la fecha en el ámbito de derecho de familia, derecho civil, responsabilidad por daños, derechos penales de menores, protección, infancia y adolescencia, derecho penal general y violencia de género. La doctora se caracteriza por atender al carácter único de las personas con las que trabaja, diseñando estrategias de mejora de la comunicación en el ámbito empresarial, familiar o educativo, desde el ámbito de la prevención como la prevención o gestión de los conflictos. Ella está totalmente comprometida con el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible a la Agenda 2030. Como docente, su compromiso es que el aprendizaje se lleve a cabo con emoción, utilizando metodologías activas, tanto en la formación presencial como en la forma virtual. Sin mayor preámbulo, vamos a dar la bienvenida a la doctora María Dolores Hernández Gutiérrez, quien nos va a tocar el tema Construyendo Escuelas de Paz, estrategias para la prevención del bullying y la promoción de la convivencia. Pero previo a ello, vamos a darle las palabras eh, para que pueda saludarnos nuestra coordinadora Alexandra Fayet Valverde. Gracias, mi estimado Miguel. De verdad, buenas tardes a todos y todas. Sí, como bien dice Miguel, estoy de visita porque estoy de vacaciones hasta hoy día. Definitivamente agradecer al equipo de la Escuela Nacional de Conciliación porque son un excelente equipo 24/7, súper comprometido con los temas de la Escuela Nacional. Pero en esta ocasión no quería dejar pasar la oportunidad para saludar a nuestra querida ponente el día de hoy, la doctora María Dolores Hernández, una excelente profesional. Muchísimas gracias por tu generosidad al atender a nuestro llamado, a colaborar con nosotros, para que más o menos conozcan y más o menos han escuchado los largos conocimientos, el largo currículum que tiene nuestra querida María Dolores. Es que es una persona, y justo estábamos conversando antes de empezar, es un referente académico, es un referente como persona, porque en realidad eh, toma con tanta emoción el aprender y el comprometerse a perfeccionarse para brindar un servicio eficiente, adecuado, y lo hace con tanta emoción que de verdad eso nos debe a nosotros motivar y debe ser un ejemplo para que todos asumamos ese compromiso de nosotros aprender, buscar conocimientos para que podamos mejorar nuestro desempeño. Ella es un referente a nivel, no solamente, digamos, de España, sino es un referente latinoamericano, iberoamericano en materia de mediación escolar. Han escrito libros sobre el tema, y es que de verdad que en alguna oportunidad, ojalá que tengan la oportunidad de leer los libros, y ahora tiene un libro ya por salir, que tiene que ver con esta materia, y que de verdad es necesario que nosotros tengamos claro que debemos de trabajar como los niños, tenemos que trabajar con los adolescentes para poder ayudarles a ellos a que puedan entender que la mejor forma de resolver los conflictos es a través del diálogo, a través de la conversación, a través de el hecho de que entiendan que es importante
escuchar a las personas, respetar a las personas para poder a partir de ello eh, entenderlas, comprenderlas y buscar una solución a las diferencias a través del diálogo, y eso es fundamental. Y eso lo van a escuchar y de verdad vamos a tener el privilegio de escuchar a nuestra querida María Dolores Hernández. Muchísimas gracias, Mado, de verdad. Te quiero mucho, Mado, y muchas gracias por tu generosidad y siempre estar atenta a nuestro llamado. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Y además recuerde que esto es una motivación para todos. Lo que nos va a decir Mado nos tiene a nosotros que llenar el corazón y también nuestra mente con el propósito de que nosotros también nos movilicemos a contribuir con nuestros entornos, a contribuir en las escuelas para que vayamos formando ciudadanos más responsables. Muchísimas gracias y un abrazo. Muchas gracias, doctora Muchísimas Alexandra, gracias. por este saludo. Aún estando de vacaciones, siempre está presente con nosotros. Seguidamente, entonces, vamos a escuchar a la doctora María Dolores Hernández Gutiérrez, quien el día de hoy nos estará disertando esta conferencia Construyendo Educación, Escuelas de Paz. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, sobre todo muy agradecida por la presentación. Yo creo que somos muchos los que hace muchos años trabajamos en este campo y lo que queremos pues es eso, es expandir, ¿no? Para que efectivamente podamos construir una sociedad de paz. Y como muy bien decía la doctora Alessandra, realmente donde más podemos construir esa sociedad de paz es empezando desde los niños, ¿no? Para poder construir desde esta comunidad grande que podemos crear entre todos. Paso a compartiros la pantalla. A ver, voy a minimizar el extremo para que no os moleste visualmente. No sé si se ve bien o molesta visualmente algo. Ahí, una barra lateral, doctora. Ahí ya. Bueno, si no me Ahora decís sí. que... Vale. Eh, Cuando se me comentó el hablar de la construcción de escuelas de paz, ¿no? De las estrategias para la prevención de bullying y la promoción de la convivencia, hace muchos años que yo formo parte de un equipo de trabajo que estamos muy implicadas en trabajar también dentro del ámbito educativo, porque consideramos que la única manera en que al final pues todo el mundo pueda hablar de paz y se pueda construir la paz es trabajando desde el principio en las escuelas, ¿no? Para nosotros, ¿cuál sería el objetivo, no? Sería el objetivo es transformar los centros, los espacios educativos, ¿vale? En unos espacios que sean seguros a nivel físico y emocional, inclusivos, en que se acepte la diversidad y preocupándonos del bienestar, ¿no? Que el foco esté en el desarrollo socioemocional. ¿Qué entendemos por una escuela de paz? Para nosotros una escuela de paz es aquello que va más allá de simplemente la ausencia de violencia, ¿no? Lo que se busca es una filosofía educativa integral que promueve activamente la cultura de paz en toda la comunidad, tanto alumnado, profesorado, familias y entorno. Es un espacio donde hay convivencia, respeto, resolución no violenta de los conflictos y se tiene que intervenir de manera transversal. No se trata de que intervengamos cuando se producen los conflictos, no se trata de que intervengamos cuando se produce la violencia, no se trata de que intervengamos como últimamente nos está pasando en España, que se están dando muchos casos de suicidios de niños, de adolescentes, una vez que se ha producido el acoso. Se trata de que creemos esos espacios seguros donde nuestros niños, nuestros adolescentes, puedan crecer y desarrollarse en un espacio seguro para ellos, ¿no? ¿Qué entendemos? Pues eso, buscamos que sean espacios de diálogo y entendimiento, donde el respeto gane al conflicto, donde aprendan a gestionar los problemas hablando, que se construya un ambiente de armonía y que se cultive, como se decía muy bien al principio, la empatía y la responsabilidad. Más que un lugar, lo que queremos que es trabajar por una filosofía de vida para crecer y compartir. ¿Cuáles creemos que son las características claves de una escuela de paz?
educación en valores, ¿no? Se trabajaba muy antiguamente cuáles eran los valores más importantes. Parece que últimamente la sociedad va perdiendo esa visión, ¿no? Vamos creando una sociedad cada vez más individualista, más superficial, y quizás tengamos que volver un poquito esa vista atrás, ¿no? Para ver cuáles son los valores importantes de nuestra sociedad. Trabajar desde la gestión no violenta del conflicto. Estamos muy acostumbrados a poner medidas punitivas, a poner castigos, pero lo que se trata no es poner violencia frente a la violencia, sino gestionar de manera no violenta, ¿no? Trabajar la convivencia positiva, una participación activa y el desarrollo de habilidades. ¿Cuáles serían los pilares de esta escuela de paz? Bueno, en principio esto es un proceso continuo. No construimos un edificio y lo dejamos ya ahí permanente y consideramos que ya está todo hecho. Trabajamos un proceso continuo. Es una prevención sistémica, ¿no? Es una prevención como cultura de cambio del centro. Se tiene que trabajar tanto el clima escolar, estableciendo unas normas y unos espacios, y una participación activa tanto del alumnado, familias, comunidad. ¿Cómo vamos a trabajar el fortalecimiento del clima? Bueno, pues el fortalecimiento del clima podemos trabajarlo creando espacios seguros. Para eso tenemos que gestionar las zonas crónicas que puedan existir, identificar y vigilar activamente cuáles son los lugares de riesgo, baños, pasillos, patio, transporte. Hay que hacer una supervisión proactiva, tiene que haber una presencia adulta intencionada, no pasiva. No vale estar en los patios de meros observadores, hay que prestar atención. No vale que ocurran cosas en los patios de los colegios y luego los docentes, el personal no docente y la dirección se sorprendan y digan que no estaba pasando nada. Hay que hacer una vigilancia activa, crear puntos de calma o espacios de diálogo, ¿no? Que puedan resolver aquellos pequeños conflictos que se están produciendo o en un determinado caso, pues con determinadas diversidades de nuestros niños, podamos darles unos espacios seguros donde puedan desarrollarse, puedan volver a la calma. Tenemos que establecer climas en el clima normas. Hay que hacer un código de convivencia participativo. Ese código de convivencia participativo al que nos referimos es siempre desarrollado y entendido tanto por estudiantes, docentes y familias. Y por supuesto debe haber una tolerancia cero al maltrato, con consecuencias claras, justas y formativas. Cuando hablamos de consecuencias claras, justas y formativas, nos referimos a que tiene que tener al final una consecuencia educativa para los menores, que tenga un aprendizaje. No vale simplemente una expulsión, porque eso probablemente no va a llevar consigo un aprendizaje. ¿Cuál sería el segundo pilar para esto? El desarrollo de habilidades. Aquí estaría el punto que hablábamos antes de prestar atención a los aspectos socioemocionales. Tiene que ser una vacuna contra el acoso, una vacuna contra el conflicto. Y para eso, en el colegio, a través de tutorías, en el aula, entre iguales, tenemos que trabajar la empatía, enseñarles a ser capaz de ponerse en el lugar del otro, ¿no? A entenderlo. ¿Qué también tenemos que hacer? Pues tenemos que ver también el ayudarles a regular, ¿no? A regularse emocionalmente, a gestionar la frustración y la ira. En esto es para mí muy importante que durante mucho tiempo se ha estado negando las emociones, ¿no? Se ha dicho no puedes estar enfadado, no puedes enfadarte, no puedes ponerte triste, no puedes llorar. Y entonces hemos enseñado a nuestros niños, igual que nosotros los adultos muchas veces somos analfabetos emocionales, a no reconocer las emociones. Si yo no reconozco una emoción, no puedo gestionarla. Entonces, tenemos que decirles que sí, que está bien, que nos podemos enfadar, que la cuestión no es no podemos enfadarnos o no nos podemos poner tristes, sino qué hacemos con ese enfado y con esa tristeza. ¿En qué momento nosotros, si estamos enfadados, tenemos que saber que tenemos que dar un paso atrás, porque si no a lo mejor nos podemos poner en un conflicto o puede resultar dañada otra persona? Y tenemos también que aprender a defender los derechos propios y ajenos de forma respetuosa. Y todo esto se tiene que trabajar, todas estas habilidades emocionales se tienen que trabajar en el aula y lo tenemos que trabajar
siempre de una forma sistémica, como os iré diciendo más adelante. Tenemos que trabajar no solamente con los niños, no solamente con los adolescentes, tenemos que trabajar también con el profesorado, con el personal no docente, con la dirección, con las familias y a veces con la propia comunidad, con el propio barrio en el que pueda estar inserto el colegio, porque tenemos que terminar hablando todos el mismo lenguaje común, porque no sirve de nada decirle a los niños, no tienes que ser violento, si a lo mejor los adultos se están comportando de manera violenta. Y el último pilar, en este caso, sería lo que había comentado al principio la doctora Alessandra, la inclusión. Tenemos que valorar y celebrar la diversidad. La base de la paz es esa aceptación. Tendremos que buscar actividades que visibilicen y celebren las diferencias, tanto culturales como de género, como de capacidad. Se habla muchas veces pues, de los niños que puedan tener alguna neurodivergencia, que puedan tener autismo, que puedan tener TDAH, que es el déficit de atención o hiperactividad. Se habla de mucha diversidad y a veces cuando hablamos de estas neurodivergencias consideramos que tienen menos capacidad que el resto del alumnado y a lo mejor esos niños tienen menos capacidad en determinadas áreas, pero muchas mayores capacidades en otras. Entonces, lo bonito, lo inclusivo, es que podamos reconocernos a todos y podamos estar colaborando y aprendiendo unos de otros. Entonces, para mí este es uno de los puntos más importantes, ¿no? La inclusión, para que podamos crear de verdad una sociedad de paz. Una sociedad de paz, una escuela de paz nunca puede ser una escuela que no reconozca la diversidad. ¿Cómo se tiene que trabajar? Bueno, pues como he comentado al principio, formo parte de un equipo de trabajo que para nosotros esto es casi una obsesión, es trabajar de forma sistémica. Tenemos que trabajar de forma sistémica considerando que la comunidad educativa no solamente es el propio escolar, sino que es la dirección, son los docentes, el personal no docente, los niños, niñas, adolescentes, son las familias, considerando toda tipología de familia. O sea, ya vivimos en una sociedad en que la familia ya no es la antigua familia tradicional, la familia puede ser la familia que conocíamos de padre y madre, puede ser una familia en que sean los abuelos con los nietos, pueden ser familias reconstituidas, familias del mismo género. Tenemos que ser capaces de reconocer que nuestro modelo de familia no es el único y no es el mejor. Entonces, es muy importante además que a partir de ahí nuestros niños aprendan a conocer que en la actualidad somos una comunidad diversa a todo tipo de nivel, tanto de género, tanto cultural, tanto de capacidades. Tenemos que reconocer todas esas divergencias. La administración educativa también es importante, ¿no? Aquí tengo puesta la JVA, que en este caso en mi zona sería la Generalitat Valenciana, ¿no? Educación, pero en cada zona, cuando trabajemos con los centros educativos, tendremos que ir siempre de lo global, de la sociedad global, a lo local. La administración educativa en que nos afecte a nosotros, ¿no? Porque tendremos que buscar siempre el amparo que podamos tener en leyes para ver cómo podemos trabajar con todo eso dentro de nuestros centros. Y el municipio y el barrio. El municipio y el barrio no está desgajado de lo que pueda ser el centro educativo, donde está el poder salir, el dar a conocer cómo estamos trabajando y también pues, que protejan de cierta manera a nuestros niños, es importante. ¿Cuál sería el primer paso para crear una escuela de paz? Como he ido comentando, para nosotros una de las principales cosas es la prevención y la prevención, ¿no? La prevención que es un paso más allá. Trabajamos desde la prevención cuando trabajamos dotando de herramientas tanto a los niños, niñas, adolescentes, a las familias, como a todo el personal del centro. Ese primer paso es saber detectar los conflictos, ¿no? Estoy convencidísima que todos los que estáis conectados, si habéis trabajado en el ámbito educativo, sabéis detectar los conflictos, pero a veces el ampliar la mirada y poder escuchar otras experiencias nos puede servir. Y los que no hayáis intervenido en el ámbito docente, que incluso ahora mismo os podáis plantear que es posible también para vosotros como otra línea de trabajo, es importante ver
¿Cómo son los conflictos en los colegios? La tipología de conflictos en los colegios hay que considerar que no nos tenemos que centrar única y exclusivamente en los conflictos en los niños, porque lo que hemos hablado al principio de crear una escuela de paz, esa escuela de paz implica crear espacios seguros. Y crear un espacio seguro para nuestros niños, niñas y adolescentes es también crear un espacio en que haya un buen clima laboral entre todo el equipo directivo y todo el personal, tanto docente como no docente, ¿no? Porque hay veces que nos olvidamos de que en los centros educativos hay algo más que niños y niñas y profesores. Existe también otra serie de personas que trabajan en el centro, ¿no? Entonces, hay todo tipo, podemos tener conflictos relacionados con cuestiones personales, ¿no? Interpersonales, ideológicos o científicos, que es pues a lo mejor cuando entre distintos profesores pues pueden tener algún problema, incluso el equipo directivo de cómo llevar a cabo las cosas, o incluso si el centro está en un lugar en que hay distintas etnias, distintas culturas, distintas religiones, puede haber un choque, ¿no? Relacionados con la estructura, que es cómo tenga la estructura ese centro, ¿no? A veces cómo esté el equipo directivo, si realmente hay un buen liderazgo, no hay un buen liderazgo, cómo están repartidas las funciones, puede afectar a todo el centro. En ocasiones nosotros hemos intervenido en algún centro en que al final el problema era un problema de mala distribución de funciones y no tener claro el reparto de tareas y que a lo mejor algunos tenían más carga que otros, simplemente porque por la dirección se consideraban que eran los más válidos, ¿no? Entonces, esto es muy importante y luego relacionados con el poder, porque hay veces también que dentro del propio profesorado puede haber problemas de poder, incluso entre los niños pueden haber cuestiones relacionadas con el poder. Entre las cuestiones de índole personal, vamos a tener que uno de los mayores problemas, y esto también es en el mundo exterior, por decirlo de alguna manera, o sea, lo vamos a tener en casa, ¿no? Porque los niños no aparecen en los colegios sin más, o sea, provienen de familias y lo que pasa en sus familias se lo llevan también a los colegios. Y el principal conflicto siempre viene por una comunicación deficiente o desigual. A veces es por un problema de una autoestima deficiente, porque se intenta hacer una autoafirmación, y esto lo veremos muchas veces en el bullying. Muchas veces en el bullying, el fuertote, el que hace todo eso, o la niña que a lo mejor hostiga a otra niña, lo que está buscando es reafirmarse de alguna manera, ¿no? Porque tiene un problema de autoestima. En el ámbito índole personal también puede haber una insatisfacción laboral entre los propios docentes o de seguridad, ¿no? Entre los ideológicos, los que había comentado, diferentes ideas de cómo tiene que ser la escuela, y aquí podemos encontrar problemas incluso entre tanto los docentes, el equipo directivo como las familias, que puedan creer que tienen una... Disculpar un momento que quiero mirar las preguntas por si acaso... Muy bien, por aquí nos están diciendo, por ejemplo, que un ejemplo de convivencia sin violencia sería cuando se castiga a los hijos cuando se comportan mal, cómo reconducir la conducta, cuando son rebeldes, cuando no se escuchan. Eso lo iremos viendo, ¿vale? Opciones organizativas diferentes, los tipos de culturas, como se estaba comentando, ¿no? Los relacionados con el poder, os lo he comentado, pues promoción profesional, toma de decisiones, control de la organización. Con la estructura, pues lo que os decía, que a veces puede darse problemas con la estructura cuando no hay un buen liderazgo, ¿no? Y esto afecta luego a también el comportamiento de los docentes con los niños, ¿no? Porque hay veces también que responsabilizamos de todo a los niños y los niños muchas veces responden en función de lo que estén recibiendo por los adultos. ¿Cuáles serían las dimensiones de los conflictos? Esto todos los que os dedicáis a la mediación, conciliación, gestión del conflicto en general, sabéis que los conflictos en este caso, sobre todo lo que sería el ambiente educativo, pueden darse porque sean intergeneracionales, entre adolescentes y adultos. Muchas veces tiene que ver con la propia
etapa del desarrollo, y a veces responsabilizamos a los adolescentes porque están en esa etapa de la adolescencia y no nos damos cuenta que los adultos también tenemos etapas del desarrollo en que también podemos entrar en crisis, ¿no? O sea, hay determinadas edades que también se producen nuevos planteamientos de vida, y cuando el docente o los padres, los progenitores, están en esa situación y se encuentran con un adolescente, la responsabilidad del choque no solamente es del adolescente. El adolescente está en su fase, pero los adultos también estamos a veces en fases del desarrollo complicadas. Puede haber problemas de diferencias sociales, tendencia a la uniformidad escolar, ¿no? Entonces, esa tendencia a la uniformidad escolar puede hacer que el diferente, el raro, el que es neuroatípico, pueda resaltar y los demás lo vean pues como algo a atacar porque lo ven el distinto, ¿no? Porque hayan diversidad de intereses, ¿no? O porque hayan deseos singulares. Los conflictos grupales entre los niños pueden ser de muchísimos tipos, pueden ser entre ellos mismos, entre distintos grupos, entre personal docente y no docente, ¿no? Entre los padres y la institución escolar. Los conflictos en primaria, esto os lo paso un poquito más deprisa para centrarnos luego en distintos tipos de intervención. Los conocemos, ¿no? En general suelen ser faltas de respeto, amistades estropeadas, deterioro de objetos, comportamientos en clase, materiales y el sitio en clase. Yo esto muchas veces lo comento porque nosotras hemos dado cursos en distintos centros educativos y damos talleres a niños, ¿no? Y hay ocasiones que nos podemos sorprender, como cuando les preguntas a los niños que te cuenten conflictos, a lo mejor estás hablando con niños de 10, 11 años, y cuando les preguntan, aún recuerdan conflictos que tuvieron en el jardín de infancia. El jardín de infancia aquí en España es desde los 3 a los 5 años. Y siguen rememorando esos conflictos y siguen repitiéndose y siguen haciendo grupos que arrastran desde que son muy pequeños, ¿no? Entonces, sorprende que sigan recordando eh, esas situaciones, ¿vale? Cuando ya estamos en secundaria, pues suele haber más celos, peleas, robos, préstamos, rumores, malos entendidos, ¿no? En la base de la mayoría de los conflictos está una deficiente comunicación, ¿no? Y que además, y a mí cada día me sorprende más y cada vez lo digo más en las mediaciones, cuando hago sesiones individuales con adultos, ¿no? Sobre todo, y a lo mejor me dice un adulto, no, es que yo sé que ella piensa, y yo en plan de un poquito metiendo humor le digo, mira, yo no sé tú, pero yo hasta ahora, y mira que me facilitaría mucho el trabajo, aún no he conseguido tener un lector mental. Es decir, aún no soy capaz de leer la mente de las personas, ¿no? O sea, yo puedo ver las cosas objetivas, pero leer no. Entonces, muchas veces los malos entendidos se producen por eso, porque desde pequeños, y lo seguimos haciendo de adultos, atribuimos intencionalidad a comportamientos de otra persona. Es decir, ha tropezado o se ha pasado por mi lado y se ha caído algo y atribuyo que lo ha hecho a cosa hecha para que a mí tal, ¿no? Hay veces que sí que puede haber una intencionalidad, pero hay otras veces que no. Entonces son malos entendidos, ¿no? Un punto muy, muy importante es que nosotros aprendamos a distinguir entre el acoso escolar, que es el bullying, que no es conflicto, ¿vale? Os leo por si acaso hay algo. No os preocupéis que la presentación se compartirá. Vale. Mirad, tenemos que aprender a distinguir, ¿no? Nosotras trabajamos con temas de acoso no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito adulto. Trabajamos dentro de organizaciones. A veces nos llega a sorprender cómo vemos repeticiones de situaciones que pueden parecer de patio de colegio. O sea, y la ves dentro de empresas y ves los mismos comportamientos que verías en un patio de colegio
extrapolando, si a lo mejor no estamos discutiendo por los juegos, los patios, tal, estamos discutiendo por el reparto de recursos, que viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? Y vemos conductas muy similares, tanto en niños y adolescentes como en adultos. Entonces, nos damos cuenta como a veces, cuando está, y perdonar que lo diga así, de moda un determinado tema, todo el mundo califica todo como acoso, ¿no? Y no todo es acoso. Para que exista acoso, tiene que ser sostenido en el tiempo. Tiene que haber una intencionalidad, un deseo de hacer daño. La agresión, que no tiene que ser solo física, ¿de acuerdo? El acoso puede ser tanto físico como emocional, y tener muy en cuenta que hoy en día ese acoso, en el ámbito educativo, pero también en el ámbito de adultos, se no se acaba cuando el niño, el adolescente o el adulto abandona el espacio, porque hoy en día, dado las redes, dado que estamos hiper conectados, el acoso sigue una vez que estamos en nuestra casa, porque siguen entrando los mensajes, porque siguen habiendo comentarios. El otro día nos comentaban en un centro educativo que se habrían creado stickers con la imagen de niños o con la imagen de docentes, y esos stickers se van difundiendo y se van, no solamente a través de la mensajería instantánea como pueda ser WhatsApp, sino a través de Instagram, a través de cualquier tipo de redes, con lo cual el alcance del daño es mucho mayor, ¿no? No existe, deja de existir un espacio seguro, ¿no? O sea, porque uno podía decir, salgo del centro educativo, salgo de la empresa y me voy a un espacio donde me siento cómodo, estoy seguro, estoy en mi habitación, pero es que en mi habitación tengo un dispositivo móvil, ¿no? Y me sigue entrando, ¿no? Entonces, tenemos que ver que hay un desequilibrio de poder. La víctima es incapaz de defenderse y veremos muchas veces cómo el que acosa no va a acosar nunca a nadie que sea capaz de defenderse. Por eso, entre las habilidades que hay que promocionar, que todos los niños tengan, es ser capaces de defenderse con asertividad. No de defenderse pegando, no es si te dan una, devuelve otra, sino ser capaz de decir que no y ser capaz de exponer sus argumentos y ser capaz de parar desde una comunicación no violenta, ¿no? Que ahora después os hablaré de ella. Entonces, tenemos que ver también acabar ya con esa frase de no pasa nada, es cosa de niños. No, sí pasa, sí pasa. En el momento que otro niño es dañado, pasa. Y tenemos que ser capaces en el ámbito educativo, si queremos crear escuelas de paz, si queremos que nuestros niños se desarrollen y sean unos adultos emocionalmente bien, cuidar por su bienestar, tenemos que ser capaces de trabajar que cualquier daño, tanto sea intencionado como no sea intencionado, se tiene que dar una respuesta y se tienen que trabajar por dar pautas educativas para que eso no se produzca. Entonces, esa frase que decimos muy a menudo, minimizando, no es nada, es un juego, son cosas de niños, es como una frase que nosotros aquí decimos mucho y es, las bromas, la risa acaba cuando la otra persona no se está riendo, ¿no? Hace tiempo, cuando nos formamos, porque somos abogadas, pero nosotras nos formamos también como psicólogas y somos psicólogas sociales y comunitarias, descubrimos la teoría ecológica y entendimos que era súper importante que nuestras intervenciones sean siempre integrales y que contemplemos todo desde un enfoque sistémico. ¿Por qué? Porque cuando se produce una situación de acoso, hay que ver cuál es el microsistema, dónde el niño, cuál es el entorno inmediato del niño con el que interactúa cara a cara. Hay que ver dónde ocurre ese acoso. Hay que estar atentos a qué ocurre en la familia, qué ocurre con los compañeros de clase, qué ocurre con la escuela, porque aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que no solamente hay que trabajar con el que es la presunta víctima, ¿no? Porque siempre hay que hacer una investigación y no poner etiquetas a los niños a la primera de cambio. Entonces,
hay que trabajar con todos los niños, o sea, tanto con el que presunto agresor como con la víctima. Y hay que ver qué está ocurriendo en sus familias, qué está ocurriendo con los compañeros de clase, qué pasa con los observadores, qué pasa con aquellos que participan de manera directa. Luego también tendremos que ver cuáles son las conexiones e interacciones, ¿no?, entre los distintos microsistemas, los niños, los docentes, todo lo que hay alrededor. ¿Cómo es la comunicación? ¿O no hay comunicación? ¿No? Porque a veces decimos, es que la comunicación es mala o es que la comunicación es inexistente. ¿Cuál es la relación entre la familia y la escuela? ¿No? ¿Cómo afectan todos los entornos al niño indirectamente? Porque a veces puede ser que el estrés laboral de los padres, porque han perdido el trabajo, porque están trabajando demasiado, cuáles son las políticas del consejo escolar, cuáles son las políticas del barrio, todo eso pueda estar afectando a los niños. Y eso puede hacer que tengan determinados comportamientos que a lo mejor en otras circunstancias no tendrían. Y luego también, ¿cuáles son los valores culturales? ¿Cuáles son las leyes y las normas sociales que definen la convivencia? Y si se acepta o no se acepta la violencia. Todos sabemos que en función del barrio donde esté inserto nuestra escuela, pueden haber determinados comportamientos que a lo mejor para nosotros no sean válidos, pero que para esos niños, niñas y adolescentes sean los únicos comportamientos válidos para sobrevivir, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar a todos los niveles. O sea, si realmente queremos ser agentes de paz, si realmente queremos hacer una modificación, hacer un cambio, ya sé que suena un poquito utópico, ¿no? Pero yo creo que aquí todos los mediadores, conciliadores o gestores de conflictos somos un poco utópicos, si no, no estaríamos metidos en este mundo. Hay que trabajar a todos los niveles. Cuando nosotros hablamos de bullying, para centrarnos un poquito y aquellos que no hayáis trabajado muy a menudo con el bullying, tenemos que ver, estudiar, ¿no? ¿Quién es el agresor u ofensor? Pues este es quien inicia la conducta de hostigamiento. Nosotros siempre decimos que el bullying es como una rueda, ¿no?, en que no hay solamente un agresor y una víctima, sino que hay muchísima más gente implicada. O sea, a mí me sorprende, me sigue sorprendiendo cuando a veces en formaciones que damos a los docentes les preguntamos quién interviene en el círculo del conflicto, en el bullying. Y normalmente nunca nos mencionan a los propios docentes, nunca nos mencionan a los propios directivos. Y son parte de ese círculo, son parte porque no hayan intervenido, son parte porque no crean espacios seguros, son parte porque niegan determinadas actuaciones, ¿no? Entonces, es importante que todo el mundo sea capaz de reconocer que aunque sea ínfima, tenemos una parte de responsabilidad. Aquí en España ya empieza a no ser una parte ínfima, ¿no? Porque si hay algún tipo de daño, puede llegar a haber una responsabilidad penal por parte del centro educativo, ¿no? Ahora mismo tenemos un asunto de una niña que se suicidó, que los padres habían estado denunciando acoso y que ya se considera por los padres y por determinadas fuentes que quizás la actuación del propio centro no fue la más adecuada, ¿no? Y que quizás podía haber hecho otro tipo de intervención y bueno, pues por lo menos eso ahora mismo está en investigación. La víctima es el objetivo, es quien sufre las acciones de hostigamiento, que pueden ser tanto físicas, verbales, psicológicas o sociales, ¿vale? En el lado del ofensor, siempre hay alguien que le refuerza. Tener en cuenta que eh, para tener esa fuerza, el ofensor normalmente necesita participantes, seguidores activos, esos que le refuerzan, que le dicen venga, que se ríen de las cosas que hacen, que incluso le hacen el parapeto. Estos no inician el acoso, pero sí participan activamente en las agresiones, se unen a las burlas, ayudan a acorralar a la víctima. Luego hay participantes que a lo mejor no refuerzan, no son activos, pero sí ríen, hacen gestos o se quedan callados y con eso están reforzando que esa conducta es aceptable, ¿vale? Luego tenemos del lado de la víctima que podrían detener también el acoso. Hay defensores potenciales que desaprueban lo que está pasando, que sienten empatía por la víctima, que piensan que deberían hacer algo, pero no lo hacen. Y no lo hacen
por miedo a convertirse en la próxima víctima o por no saber cómo actuar, ¿no? Entonces, a estos posibles defensores habría también que potenciarles sus habilidades para que también sean capaces de decir, hasta aquí, no. Poder trabajar esos miedos, ¿no? Que dejen de tener miedo porque sepan que no les va a pasar a ellos en el momento que den el paso adelante. Hay en ocasiones defensores activos que sí que intervienen, que sí que confrontan, que sí que buscan la ayuda de un adulto o ofrecen un apoyo directo a la víctima. Muchas veces, cuando estos defensores activos intervienen, la víctima puede dejar de ser víctima, porque se es víctima en muchas ocasiones porque no se tienen las habilidades suficientes, porque no se sabe responder, pues porque se siente débil y no es capaz. Si esa persona dejara de sentirse débil porque tiene personas a su lado que van a impedir o que van a apoyarla, pues podría, ¿no? Entonces, es muy importante el trabajador en los centros educativos, el trabajo con los observadores, ¿vale? Y luego están los mirones, testigos no involucrados, que esos ya están, esto no es mi problema, directamente desaparecen, ni siquiera observan. A la mínima de cambio, me voy. Pero esto también es, bueno, un poquito de cobardes, ¿no? Yo me voy, que a mí no me salpique, pero seguimos reforzando el círculo de la violencia. Y la autoridad, lo que os decía, o sea, son las figuras responsables de crear un ambiente seguro y detener el acoso. Su rol es importante, deben establecer las consecuencias. Y si ellos no hacen nada o mal gestionan, van a perpetuar el ciclo. Muchas veces la solución que suele darse en la mayoría de los centros educativos, cada día, gracias a Dios, menos, suele ser la expulsión. Se expulsa al agresor. Y se cree que si se expulsa al agresor, se va a resolver. Pero normalmente lo que suele ocurrir es que los participantes activos del lado del agresor suelen ocupar esa posición porque ya tienen el trabajo hecho. De manera que el ciclo del conflicto, el ciclo del bullying, no acaba, se sigue perpetuando. Si lo que hiciéramos es al revés, cuando muchos padres ven que no se les da soluciones, deciden que sea la víctima la que salga, las víctimas que están a su lado, que están conservadores, que son las más débiles, muchas veces van a seguir ocupando esa posición de la víctima. ¿Por qué? Porque el agresor ofensor necesita, para mantener esa posición suya, ese estatus, necesita seguir imponiendo su terror, por decirlo de alguna manera. De manera que las soluciones tradicionales no suelen ser buenas para el bullying. Y luego además esas soluciones tradicionales no suele resolver respecto a la comunidad. Siempre pensamos que el bullying solamente afecta a la víctima y realmente no afecta solamente a la víctima, afecta a toda la comunidad y hay que intervenir, por tanto, con toda la comunidad. ¿Cuál es el costo del silencio en el bullying? Os leo por si tenéis alguna pregunta antes de... Sí, por aquí Elizabeth Ledesma nos dice que en el Perú el escenario de violencia es cotidiano y que realmente es muy complicado, efectivamente. Por eso yo os decía que muchas veces si no intervenimos a todos los niveles, si no intervenimos con esos niños también desde los valores, ¿no? Desde hacerles entender que el que se continúe perpetuando lo que están viviendo en su barrio lo único que va a hacer es que no puedan salir de ahí y que vayan repitiendo esos patrones que no les va a llevar a ningún lugar, no vamos a conseguir solucionarlo, ¿no? Es muy necesario poder hacerlo con toda la comunidad. ¿Cuál sería el costo? El costo del silencio y de la agresión. Mira, cada vez más nos estamos encontrando con que nuestros niños, niñas y adolescentes
están teniendo problemas de salud mental. Cada vez más niños son derivados a las unidades. Aquí nosotros en España tenemos las USMIAs, que son las unidades de salud mental infantil y adolescente. USMIA se llama así en mi comunidad, dependiendo de las distintas comunidades autónomas de España pueden tener otras nomenclaturas, pero cada vez más con niños con ansiedad, o sea, que parece que estemos hablando de ansiedad y depresión o sea, deberíamos no tenerlas ni siquiera los adultos, pero no deberían ser problemas que tengan nuestros niños. Se supone que el momento de más felicidad debería ser la infancia, ¿no? El que nuestra infancia esté teniendo estos problemas de ansiedad, depresión, de baja autoestima, es un problema muy importante. O sea, que hayan tantas tasas de suicidio, no nos lo podemos permitir. No podemos permitirnoslo, pero no nos lo podemos permitir, aparte de que el suicidio es lo peor que pueda ocurrir, porque ya ahí ya no hay ningún tipo de solución. No nos podemos permitir que nuestros niños no tengan un buen desarrollo y no tengan una buena salud mental, porque eso les va a afectar en su futuro desarrollo. O sea, vamos a no tener adultos sanos, no vamos a tener una buena salud mental de adultos, precisamente por todo lo que puedan haber estado sufriendo en su infancia. En el rendimiento, pues vamos a encontrar que se pueden dar muchas veces absentismo, fracaso escolar. Podemos encontrar con niños que sean muy, 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 muy capaces y que terminen con un fracaso escolar muy fuerte, ¿vale? Y luego, pues eso, da lugar a miedos, inseguridades, comunidades fragmentadas. A ver, Giovanna hace una pregunta quizás un poco compleja, ¿vale? Pregunta si un niño dañado de niño por sus padres, por violencia física y psicológica, que es adulto y presenta conducta similar a la psicópata, esta persona si se le puede rescatar y puede superar sus traumas. A ver, en este caso, Giovanna, estaríamos hablando de un tema que quien lo aborda es la psicología clínica. Yo no soy psicóloga clínica, ¿vale? Soy psicóloga social y comunitaria. Entonces, habría que conocer mucho más de ese adulto para saber si se le puede tratar. Cuando alguien tiene, habría que ver si lo que tiene esta persona es un trastorno o qué es lo que tiene, porque si los trastornos no son enfermedades, es decir, las enfermedades pueden curarse, los trastornos lo que hay que hacer es aprender a vivir con ellos. Dependiendo de lo que tuviera, se podría trabajar con él comportamientos, pero es muy difícil, sin datos concretos, poder decir cómo se puede trabajar con una persona. ¿Se trabaja la superación del trauma? Sí, hay muchas técnicas para poder trabajar los traumas, pero ya te digo que no se puede dar nunca una contestación a un caso particular sin conocer el caso con todos los antecedentes y con todo, ¿no? Pero bueno, se puede trabajar con las personas, habría que ver. El motivo, Jorge, por qué las autoridades que conocen los hechos no trabajan, porque muchas veces no reconocen los hechos. El problema es ese. El problema es que no se reconocen los hechos. Entonces, en el momento en que no se reconocen los hechos, no se toman acciones concretas, ¿no? Entonces, lo importante sería que fuéramos capaces de trabajar desde la identificación de los conflictos. Nosotras cuando trabajamos en organizaciones, una de las cosas que siempre les insistimos es que hay que saber identificar cuáles son los conflictos, hay que saber identificar cuáles son problemas de comunicación, a cuándo es esto, porque a partir de que nosotros sepamos identificar, podremos poner las soluciones, podremos intervenir desde un primer momento, ¿no? Entonces, quizás tengamos que seguir haciendo mucha pedagogía a todos los niveles, ¿no? La doctora Alexandra me decía muchas gracias por participar en esto. Y yo decía, quizás es una obsesión que tenemos hace tiempo en hacer la máxima pedagogía posible en este ámbito, porque consideramos que es el ámbito que más protección necesita, ¿no? Nuestros niños, niñas y adolescentes, pero es muy, muy complicado. Los que obligan a disculparse a todo el mundo delante de la víctima,
luego lo hablaremos, ¿no? Porque nosotras trabajamos con las prácticas restaurativas, ¿no? Y obligar a disculparse no creo yo que sea la mejor solución, porque si no sale del propio ofensor, eso no va a ir lugar a ninguna parte, ¿no? Entonces, es complicado, hay que ir viendo caso por caso, ¿no? Luego, espero que nos dé tiempo, os he puesto distintos casos, ejemplos de intervenciones en las que hemos podido hacer. Entonces, realmente el acoso tiene muchas consecuencias. Nosotros aquí en España últimamente hemos tenido muchos casos de suicidio y esto ya decimos que es que ahí ya no podemos hacer absolutamente nada, que por eso nosotros nos importa trabajar tanto desde la prevención y desde la prevención porque no podemos permitir que ocurran estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias y el impacto en el centro? Pues en el centro nos vamos a encontrar con que la víctima va a tener miedo, baja autoestima y una indefensión aprendida, o sea, no va a poder defenderse porque va a creer que no es capaz de defenderse. En la comunidad, ¿qué vamos a encontrar? Pues en la comunidad vamos a encontrar miedo, baja autoestima, perdón, en la comunidad insensibilidad, reducción de empatía, falta de solidaridad. Aquí es un poquito lo que contestaba a la pregunta. Al final hay una insensibilidad y esa insensibilidad nos hace no ver lo que está ocurriendo, ¿no? No somos capaces de ponernos en los zapatos de quien lo está sufriendo. Consideramos que, pues bueno, que eso no es nada, que está exagerando, que pues que se defienda, ¿no? Sobre todo si estamos en centros educativos donde a lo mejor pues estamos aún con culturas en que consideramos que el hombre tiene que ser machote y la mujer femenina y entonces vamos a ver bien siempre que el hombre sea machote, ¿no? Y eso pues va a hacer que no entendamos que el otro esté llorando o que el otro se sienta agredido, ¿no? Cuando a lo mejor entendemos otra manera de gestionar los conflictos. Tenemos que ver siempre no solamente la conducta superficial, lo que os he dicho antes, tenemos que ver qué hay bajo, ¿no? Hay un cortometraje que no os lo he traído porque si no, no me daría tiempo a contaros todo lo que quiero contaros, que se llama El sándwich de Mariana, que hay unas niñas que acosan a otra niña y un día la niña esta Mariana, que dentro de lo que cabe, o sea, la acosaban quitándole el bocadillo, dentro de lo que cabe tenía una estructura familiar fuerte, sigue a la otra niña para ver qué pasaba y ve por la ventana de su casa que a la otra niña la hermana mayor le grita y le pega, que la madre grita a la hermana mayor y grita a la hija, que el padre grita y pega a la madre, a la hermana, al no sé cuántos. Es decir, la propia niña vive en un ciclo de violencia y esa es la única manera en que ella sabe comportarse, ¿no? Entonces, realmente con esa niña también hay una cosa que es muy importante, ¿no? Porque yo siempre digo una cosa, cuando trabajamos con centros, cuando trabajamos con empresas, a nosotros nos gustaría trabajar en la totalidad. En ocasiones no nos dejan, ¿no? En ocasiones nos dicen, no, 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 trabajas aquí solo con los niños. Bueno, pues si no nos dejan trabajar con la totalidad, nosotros vamos a ser también humildes y decir, aunque mi proyecto para hacer una escuela maravillosa o mi proyecto para hacer una empresa maravillosa, que haya bienestar, englobe todos estos puntos, voy a trabajar al menos donde me dejen, porque algo, aunque sea pequeñito, voy a poder hacer. Y si consigo mínimamente desestabilizar y hacer que alguien mínimamente se sienta más seguro, ya habré conseguido algo, ¿no? Pero sí que tenemos que analizar todo lo que hay alrededor. No, no nos quedemos con la foto fija, una imagen de un hecho concreto, porque es mucho más allá, ¿vale? Lo que os decía, el suicidio representa un grave problema de salud pública mundial y es una de las principales causas de muerte en la población joven. Y está súper acreditado, muy estudiado, con evidencia científica de que el acoso escolar es un factor de riesgo. La tasa de suicidio en jóvenes es la tercera causa de defunción en el grupo de personas de 15 a 29 años a nivel mundial. Se estima que tanto el bullying como el ciberbullying son causantes directos de más de 200.000 muertes cada año, ya sea por homicidio o por inducción al suicidio. Creo que solamente estas cifras deberían hacernos pensar
lo importante que es trabajar, volcarnos en este ámbito, ¿no? Cuando nosotras comenzamos hace muchos años, yo soy abogada hace 33 años y me empecé en el mundo de la mediación hace más de 15 años, ¿no? Eh, He ido teniendo una evolución junto con el resto de mis compañeras que integramos el equipo de trabajo y al final nos fuimos formando en muchas otras disciplinas, programación neurolingüística, hasta que al final nos llevó a ir a la fuente y decidir formarnos también como psicólogas y posteriormente como psicólogas sociales. Pero antes de que llegáramos a esa fase, había gente que nos decía, ¿qué hacen unas abogadas poniéndose a trabajar como mediadoras? Y diseñando proyectos para colegios. O sea, lo vuestro tendría que ser la mediación familiar, la mediación civil y mercantil, pero ¿qué hacéis trabajando en colegios? Pues precisamente eso. O sea, nosotros lo primero que nos dimos cuenta fue del analfabetismo emocional que tenía todo el mundo, nosotras las primeras, ¿no? Que muchas veces no sabíamos ni gestionar nuestras propias emociones porque siempre se nos había ocultado. Hoy en día a lo mejor pues se trabaja con más herramientas, pero cuando yo era pequeña, desde luego no nos trabajaban para nada las emociones, ¿no? Y consideramos que el primer lugar donde había que trabajar es aquí, ¿no? Porque luego nos encontramos muchas veces a adultos que están cojos a nivel emocional y que estamos queriendo que se den cuenta cómo pueden prevenir, cómo pueden trabajar los conflictos, si trabajamos desde otro punto, si reconocemos las emociones, si trabajamos las necesidades, pero no se nos dice cómo trabajarlas y tampoco sabemos identificarlas, ¿no? Entonces, creo que, como pongo aquí, el bullying roba el futuro, ¿no? Y que tenemos que prevenir, tenemos que trabajar este punto, ir con nuestras mochilas a los centros educativos y hacer mucha pedagogía para que esto podamos pararlo de alguna manera. Lo he dicho, la literatura científica establece una relación estrecha entre ser víctima de maltrato escolar y presentar ideación suicida, ¿vale? Presentar ideación suicida no significa que uno siempre termine suicidando, pero significa que el niño que está pensando en eso, evidentemente no está teniendo una infancia feliz, está pasando muchas veces por periodos de depresión, eso afecta a sus estudios, afecta a sus relaciones y va a afectar probablemente, ¿no? Porque antes se hablaba de niños que son maltratados físicamente, pero niños que pasan por estas situaciones crecen luego con traumas y esos traumas luego de mayores cuesta mucho también resolver y muchas veces vamos creciendo sin saber qué es lo que estamos haciendo. Por aquí me preguntan qué acciones debería tomar la institución educativa si detecta un caso de bullying. Habría que ver en qué lugar nos encontramos, ¿vale? Habría que ver dónde estamos, porque dependiendo dónde estemos, hay unos protocolos, ¿no? Entonces, por eso yo os decía que cuando hablemos de la intervención de toda la comunidad, que tenemos que estar en todos los sitios, desde lo global, desde lo que nos puedan decir a nivel europeo, a nivel global, a lo que nos pueda decir nuestro propio espacio, ¿no? En mi caso, por ejemplo, sería la Comunidad Valenciana, en otros sitios pueden ser otras comunidades, hay que ver cuál es la normativa, cuáles son las leyes. Aquí en España tenemos la LOPIBI, que es la Ley Orgánica de Protección de Infancia y Adolescencia. En mi Comunidad Valenciana tenemos también leyes de protección para la infancia y la adolescencia. Hay desarrollos de planes. En mi comunidad, por ejemplo, hay un plan para la mejora de la convivencia y para crear también aulas, que es el plan PREVI. Cada uno tiene que ir a su ámbito y en su ámbito ver qué herramientas le da, ¿no? Porque a fin de cuentas nosotros tenemos que ver con las herramientas que contamos para desarrollar todo aquello que queramos desarrollar, ¿vale? Está clara que en el maltrato y el riesgo suicida, un alto porcentaje de estudiantes con ideación suicida habían sufrido maltrato y sufrir violencia, abusos o sentirse aislado son también factores comprobados que puedan inducir a conductas suicidas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Estrategias, bueno, en general, porque luego ahora después os voy a hablar de cosas más en particular, estamos hablando de que con el agresor siempre hay que hacer una intervención educativa y reeducación, ¿vale? Hay que reeducar. ¿Se puede reeducar? Sí, se puede reeducar.
Con el observador hay que trabajar su pasividad, hay que hacerles ver que son partícipes de ese daño que se está causando y cómo ellos han contribuido y cómo ellos pueden contribuir a que haya una restauración. Y con la víctima tiene que haber siempre protección. Lo primero, protección, y después un apoyo inmediato y una reparación. Disculpad si no os las leo todas, luego intentaré hacer un repaso porque si no, no me va a dar tiempo a daros todo lo que quiero daros. ¿Cuáles serían unas estrategias de una escuela de paz? ¿No? Nosotros trabajamos desde lo que es el enfoque restaurativo. No sé si muchos de los que participáis conocéis lo que son las prácticas restaurativas. Las prácticas restaurativas vienen del ámbito de la justicia penal juvenil y también está en la justicia de mayores, y de lo que se trata es de poder restaurar y reparar el daño y no solamente castigar, ¿no? Lo que queremos es superar el esquema punitivo, ¿no? La vía tradicional siempre se ha centrado en el ofensor, sanción, expulsión, se le sanciona, pero no se le educa o rehabilita. Entonces, si yo a alguien que ha podido tener una conducta que pueda ser considerada acoso, lo expulso, esa persona en el siguiente centro va a seguir perpetuando los mismos patrones de comportamiento. Si yo no he intervenido con él para hacer una rehabilitación y para educarle. Luego, tenemos que ser capaces de no seguir castigando, porque el castigo per se no educa. Eso no quiere decir, ¿vale? Por si alguien hay profesores escuchándome, que si el centro tiene un sistema en el que hay unas determinadas sanciones, no se establezcan las consecuencias. Quizás lo importante es que empezáramos a hablar de, en vez de sanciones, consecuencias, ¿no? A nosotras nos gusta trabajar también con la disciplina positiva, es decir, con amor, pero también hay que poner disciplina, ¿no? Entonces, con la víctima, el problema que suele haber es que se le atiende tarde, y cuando se le atiende ya hay consecuencias muchas veces que son difíciles de tratar, ¿no? Cuando se nos dice, ¿se puede tratar? Pues a ver, esto es lo mismo que una enfermedad. Si alguien tiene una pequeña herida en el dedo y va y se le trata, pues probablemente eso vaya a sanar en condiciones. Pero si alguien tiene una herida que no se le trata, pues a lo mejor al final hay que proceder a amputar, ¿no? Entonces, lo que no queremos nunca es llegar a hacer eso, ¿vale? Y tampoco, como antes decíamos, no se trata solo de tratar eh, esos daños, sino de ocuparnos de toda la comunidad. Se dice por aquí me dice Stephanie que otras medidas se puede aplicar a los agresores, ¿no? Porque el bullying puede escalar a acoso sexual y o violencia sexual. A ver, el bullying es cualquier tipo de acoso que con manera intencionada, que se esté haciendo con superioridad para hacer daño. Pero, ¿se puede emplear la violencia sexual para hacer bullying? Sí, pero habría que ver exactamente el caso para poder saber si eso no es bullying. El bullying sigue considerándose bullying aunque escale, ¿vale? O sea, será un caso más grave. La pena es que si ha escalado es porque el centro no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a trabajar para que salir de esa vía tradicional en que la comunidad no se involucra en la solución, ¿no? ¿Cuántas veces nos llaman como padres a los centros educativos y lo que hacemos es apoyar a nuestro hijo, porque nuestro hijo nunca jamás va a ser el que ha hecho la acción, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a intervenir, no? ¿Qué es lo que me preguntabais? Bueno, pues nosotros podemos intervenir mediante las creaciones de aulas de convivencia. Aquí en España hay distintas comunidades que tienen las creaciones de esas aulas de convivencia y se puede trabajar por un lado, o sea, para mí habría que, dentro de las propuestas, lo que yo os decía, a mí me encantaría llegar a un centro y que me dijeran campo libre. Nosotros tenemos proyectos totalmente elaborados de principio a fin en el que incluimos todo, campo libre, y formamos a los docentes, formamos a los niños, formamos a las familias y diseñamos el protocolo para luego ponerlo en funcionamiento. En ocasiones, a lo mejor no nos lo cogen todo, nos cogen alguna de las cosas, como os decía, ¿no? Pero realmente lo importante sí que sería tener
esas aulas de convivencia, trabajar la mediación educativa. Nosotros trabajamos desde la comunicación no violenta y la comunicación no violenta la trabajamos tanto cuando intervenimos en la mediación educativa o en las aulas de convivencia o cuando hacemos procesos que vienen de las prácticas restaurativas. Pero simplemente el introducir todas las dinámicas de la comunicación no violenta en las tutorías ya podría implicar un cambio, ¿no? Un cambio en la escuela. ¿Qué serían las aulas de convivencia? Son estrategias pedagógicas y restaurativas para la gestión de los conflictos, ¿no? ¿Qué se hace en estas aulas? Bueno, pues por un lado, no son medidas punitivas, no deben serlo, aunque en ocasiones, y ese es el gran error, se lleva a las aulas de convivencia, se las confunde con aulas de castigo, ¿no? Entonces, quizás si la utilizamos como vete ahí al rincón y no haces otras cosas, dependiendo de cómo se utilicen, puede seguir viéndose como una medida punitiva, con lo cual tenemos que tener cuidado. Realmente son espacios pedagógicos en los que se invita al alumno a que analice su conducta, que entienda qué impacto ha tenido y cuáles han sido las causas de todas esas conductas, ¿no? Se enfoca en una responsabilidad activa. El objetivo es que el estudiante proponga y ejecute acciones concretas para reparar el daño, ¿no? Nosotros todo, hasta las aulas de convivencias, las trabajamos siempre desde el enfoque restaurativo, ¿no? Lo que hablábamos, no sirve de nada castigar. Si yo simplemente castigo y no reeduco, voy a tener los mismos comportamientos repetidos en mi escuela o en otra escuela. Se trabaja también el desarrollo socioemocional, que es la adquisición de herramientas como son gestión de emociones, resolución no violenta de conflictos y el fortalecimiento de la empatía. Uno de los talleres que yo trabajando con niños, cuando estábamos hablando de las emociones y en un momento determinado yo le decía, cuando te enfadas, nosotros siempre decimos que las emociones donde primero se notan es en el cuerpo, ¿no? Decía, cuando te enfadas, ¿dónde lo notas? Y el niño, os lo pongo las manos en alto y lo hacía con las manos en bajo, me decía, yo cuando me enfado lo noto aquí y me ponía los puños. Y yo le decía, un paso antes, porque cuando tú te enfadas y ya está en los puños, tu enfado ya no es enfado, es ira. Y la ira no la podemos controlar, ¿no? Y yo les hablaba de el cerebro reptiliano, ¿no? Y cómo el cerebro reptiliano es el que aún conservamos de cuando estábamos en las cavernas y que cuando esta parte que es la parte que controla, ¿no? El córtex, que es la parte que nos hace razonar, cuando estamos enfadados ya a nivel de ira, el córtex se va, se dice que el cerebro, la amígdala ha secuestrado el córtex y actuamos en modo hostil, ¿no? Y este modo hostil lo que hace es lo que hacía el hombre de las cavernas, este ataca, ¿no? Entonces, en esa fase, cuando ya estamos con ira, nosotros no podemos gestionar, ¿no? Entonces, trabajamos con los niños estas cosas, ¿no? Aprende a reconocer tus emociones, aprende cuando te estás empezando a enfadar, que a lo mejor si tú te das cuenta de ese momento no vas a hacer un determinado comportamiento, ¿no? Porque aquí no se trata solamente de intervenir en el bullying, se trata de intervenir con crear escuelas de paz, con crear escuelas en que nuestros niños tengan espacios seguros y de bienestar, ¿no? Y luego, pues en ocasiones, pues si sí que ha habido un caso más grave, pues un plan de reincorporación, ¿no? Cómo va a poder regresar a su aula de referencia, cómo va a ver cuál va a ser el plan de mejora, cómo se va a hacer el seguimiento y cuál es el apoyo en general del aula educativa. Nuestra parte que trabajamos con mucho cariño es la mediación educativa. La mediación educativa es cuando existen ya conflictos, no conflictos de bullying, ¿vale? No se interviene el bullying con mediación porque hay una descompensación. No podemos sentar a dialogar de forma directa a la víctima con el victimario, pero sí en muchos otros tipos de conflictos y lo que estamos buscando es pues que se solucionen juntos las cosas, que aprendan a convivir, que se trabaje el diálogo, la paz, el acuerdo, el respeto, la escucha activa, ¿vale? ¿Cuáles serían nuestras claves? Bueno, pues nuestras claves. Esperar un momento que os lea por si voy. Vale. Estoy muy de acuerdo, estoy leyendo el comentario que hace Sandra Inés Heredia, que también es abogada y madre de un niño de 7 años y que considera que una de las
falencias que atraviesa el sistema educativo es la no especialización de los docentes para lidiar con niños con condiciones psicológicas diferentes, como puede ser el TDAH, el TDA, el TOD, que provoca, pues bueno, que los niños entre sí no se toleren y no se afecten, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo contigo que tendría que haber una mayor especialización, que en ocasiones a lo mejor no es necesario esa mayor especialización, en que lleguen a conocer todo a nivel de un psicólogo experto, pero sí que sería necesario que sean capaces de atender a la diversidad y trabajar en lo que es el aula, el respeto a que no todos los niños son iguales, a que unos tienen unas capacidades distintas, ya que sobre todo si hay un niño que tiene, pues a veces dependiendo de qué edades, si el niño lo conoce y el niño puede llegar a explicar qué le pasa, cuando se desregula, cuando le puede pasar algo, puede ayudar también a que sus compañeros lo entiendan, ¿no? Entonces, a veces hacer talleres en los que se hable de todas estas cuestiones puede ayudar a que los niños puedan entender que a lo mejor el comportamiento de un compañero no está haciéndolo para fastidiarle a él, sino que es un problema que tiene el propio niño que ya de por sí le causa suficiente sufrimiento, ¿vale? Pero sí, sí que sería importante que aprendiéramos a distinguir la diversidad. La mediación, los que seáis mediadores lo sabéis, es un proceso voluntario y confidencial de una persona imparcial, facilita la comunicación entre las personas. En los colegios hay distintos proyectos, hay proyectos en donde a lo mejor existen los mediadores de patio que van con una especie de chalecos o un brazalete, algo que les identifica y lo que hacen es, pues ven que están ocurriendo conflictos, se acercan, intentan hablar, si ven que no son capaces, van a hablar con los tutores y normalmente siempre lo hacen con niños más pequeños que ellos. Eso normalmente se suele hacer aquí en España en primaria, ¿no? Que es hasta sexto, que suelen ser los 11 años o una cosa así, ¿no? Entonces, esos mediadores de patio, luego posteriormente están ya los mediadores entre iguales y en este caso son mediadores de cursos superiores que les forman con talleres. Yo he tenido el gusto de poder participar en proyectos de esos en distintos centros educativos y esos son los que intervienen con conflictos siempre con niños inferiores de edad y siempre están apoyados por un equipo docente, por un equipo que dirige todo el proyecto para ayudarles en aquellos casos en que a lo mejor no puedan, ¿no? Los pilares claves son siempre la voluntariedad, la confidencialidad y la imparcialidad, ¿no? Entonces, ¿qué se hace normalmente? Bueno, dependiendo, porque puede ser una solicitud por una de las partes o aceptación. En algún centro en que yo he intervenido, lo que tienen son buzones en el pasillo y el niño que considera que quiere algo mete, o si otro niño está viendo una determinada situación, también puede meterlo y entonces luego los mediadores van, hablan con los niños, se les permite que en determinadas clases los puedan sacar y llevarlos con ellos para hacer la intervención, ¿no? Se trabaja, pues bueno, desde el diálogo, las distintas perspectivas de cada parte de lo que ha podido ocurrir, se identifican los intereses, las necesidades, se buscan las soluciones que puedan servir para todas las partes y se hace un acuerdo, un cierre, o se hace un cierre sin acuerdo, ¿no? ¿Qué hace esto? Bueno, pues la mediación educativa lo que tiene de bueno sobre todo es que está empoderando a los niños, ¿no? Está enseñándole habilidades de comunicación para la vida, reduciendo los conflictos, reparando relaciones y mejorando el clima, ¿no? Entonces, para nosotros los beneficios que tienen son muy, muy, muy importantes. Lo que os decía, nosotros trabajamos desde la comunicación no violenta. Supongo que muchos la conoceréis, ¿no? Es la comunicación no violenta, su creador es Marshall Rosenberg y es una nueva forma de hablar, ¿no? Cuando en ocasiones yo he podido hablar, cuando trabajo con alguna familia, de mantenerle el manual de comunicación no violenta, hay veces que incluso hay personas que se ofenden. Yo no hablo violentamente, yo no soy violento, ¿no? Y muchas veces le remarcamos que la violencia no solamente es insultar, no solamente es amenazar, no solamente es pegar, que la violencia es mucho más allá. A veces no nos damos cuenta, ¿no?
Entonces, ¿en qué relación tiene la comunicación no violenta con los conflictos? Bueno, pues en un conflicto, pues tenemos que, en lugar de hacer juicios y exigencias, conectarnos con la otra persona y decirle que necesitamos de ella. Esto va a aumentar siempre las posibilidades de que esta persona quiera ayudarnos. La comunicación no violenta nos anima a buscar unas relaciones sociales basadas en la cooperación, a ser conscientes de las necesidades de los demás, ¿no? Yo cuando me empecé a formar como mediadora, yo recuerdo que cuando me daban la escuela de Harvard y me decían, hay que saber pasar de posiciones a intereses y después de intereses a necesidades. Pero yo me quedé siempre huérfana porque no entendía cómo se pasaba de posiciones a intereses y de intereses a necesidades. No entendía esa transposición, ¿no? Me podían contar lo de la naranja, pero no lo entendía, ¿no? Y la comunicación no violenta a mí me vino a dar ese sustrato de buscar, ¿no? las necesidades, de identificar cuáles son las necesidades y darme cuenta que efectivamente cuando buscamos cuáles son las necesidades y sabemos identificarlas, es mucho más fácil, ¿no? Llegar a acuerdos. ¿Qué es lo que necesita cada persona? Porque a lo mejor ese niño que en las prácticas restaurativas sí que podríamos trabajar un caso de acoso, es si ese niño realmente lo que necesita es un reconocimiento, podemos trabajar con él, cómo puede conseguir el reconocimiento de una forma distinta a que sea usando la violencia, a que todo el mundo le alabe por ser el más fuerte, ¿no? Entonces, el ser capaz de detectar las necesidades nos va a ayudar mucho a ser capaces también de resolver los conflictos y de ayudar también a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y sobre todo nos ayuda a comunicarnos de una forma más eficiente y a resolver mejor los conflictos y con eso reducir el desgaste personal. También nos va a liberar de prejuicios, ¿no? O sea, y de comprender mejor a todas las personas que intervienen, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, no? O sea, nosotros decimos, pero ¿cómo me puedo comunicar de una manera no violenta? Nosotros, no, esto es Marshall Rosenberg, lo que habla de la expresión honesta, ¿no? ¿Cómo comunico yo? Pues en vez de decirle a una persona, eres un maltratador o has hecho una, le voy a decir siempre, ¿cuándo? O sea, lo que observo. ¿Cuándo? Imaginar que yo me ofendo con una persona porque me he cruzado con ella por la calle y no me saluda. Yo no le voy si yo le digo directamente, eres un maleducado o tengo un conflicto con esa persona porque pienso que me ha ignorado a cosa hecha, yo a la siguiente, mi comportamiento con esa persona tampoco va a ser agradable, ¿no? Entonces, si yo quiero resolver esa cuestión con esa persona, le puedo decir, cuando me encuentro contigo por la calle, o sea, lo que observo es que me he cruzado con esa persona por la calle, y no me dices hola, no me saludas con la mano, no me haces ningún gesto, o sea, nos fijamos en lo que es, lo que vemos con los ojos, lo que oímos, lo que gustamos, o sea, no hacemos juicios de valor, no interpretamos. Yo me siento y le explico cómo me siento, no le digo bien o mal, porque bien o mal no son sentimientos, les digo que me siento triste, me siento frustrado, me siento ignorado, ¿vale? Porque yo qué necesito? Necesito, pues imaginar, necesito tu compañía, necesito tu cuidado, necesito tu atención. Te pido, estarías dispuesto a, te pido que, por favor, si me ves, me saludes o cualquier comportamiento, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta siempre una cosa, ¿no? Que esta petición, nosotros tenemos que estar dispuestos a que esa petición que nos hagan, nos digan que no, porque si no, lo que estamos haciendo no es pedir, es exigir, ¿vale? ¿Qué vamos a lograr nosotros con esto? Pues vamos a trabajar la empatía, ¿no? Vamos a trabajar el me siento contigo desde un punto de vista emocional, estoy aquí contigo, te comprendo desde un punto de vista cognitivo, o sea, intento entender aquello por lo que tú estás pasando, aunque yo no haya pasado por eso, quiero ayudarte, que es una motivación, y te ayudo. Hago hoy una acción o una conducta, ¿no? Luego, bueno, pues luego hay que tener en cuenta que la suma de todos estos
da lugar a la compasión. A mí me encanta Pilar, es Pilar Martín, no sé por qué me ha salido una S, Pilar Martín, que es una psicóloga que trabaja todos estos procesos de una manera de verdad fabulosa. Os facilitaré si puedo lo que es las referencias de ella porque es muy buena. Nosotros cómo trabajamos, mirad, trabajamos desde las prácticas restaurativas. Esto que veis es un círculo de una intervención que yo hice con mi socia Encarnación Leal en un colegio. ¿Vale? En este caso es un colegio en el que a nosotras nos pidieron una intervención con un alumno que le habían puesto la etiqueta de disruptivo. Nosotros no podíamos hacer una intervención directa porque una intervención directa requiere el consentimiento de los progenitores y entonces hicimos una intervención para trabajar la convivencia en la escuela. Nosotros era un salón muy alto, muy grande y entonces colocamos estas cartas, nosotros las utilizamos, son cartas de necesidades, bueno, en unas están las necesidades y en otras están las emociones, ¿vale? Las que veis que tienen dibujitos son la versión infantil y las que veis que no tienen los dibujos grandes, los emoticonos, son la versión adulta. Nosotras con este tipo de cartas, que las podéis encontrar en cualquier parte, en este caso, para los que seáis de España, nosotros son a través de una empresa que se llama SimpleCat, ¿vale? Pero hay muchas empresas que trabajan con el tema de las emociones, necesidades, que tienen materiales de este tipo. Lo digo porque los que estéis en otros países, estéis en Perú, estéis en otros lugares, que a lo mejor hayan cosas que no se sirvan desde España, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas facilita mucho el trabajo, tanto con niños, niñas, adolescentes como con adultos. Nosotras las empleamos también en los procesos de mediación, ¿no? Cuando estamos trabajando, sobre todo en sesiones individuales, para ayudar a las partes a identificar realmente cómo se encuentran en ese momento, porque a veces es difícil llegar a soluciones en los conflictos porque hay bloqueos emocionales, ¿no? Entonces, hacemos un cierto trabajo terapéutico para que luego poder seguir avanzando. Son herramientas para la gestión de la convivencia, las prácticas restaurativas, ¿no? Tienen dos efectos. Proactivo, lo que pretendemos con esto es forjar relaciones y desarrollar comunidad. Y reactivo, reparar el daño y restaurar relaciones. Sí, os voy leyendo y sí, faltan muchas políticas. Lo que pasa que yo hace muchos años que empecé a plantearme que no nos podemos quedar en las posiciones cómodas de como hay alguien que puede hacer mucho más que yo, hasta que ese que hace mucho más que yo no lo haga, yo no voy a hacer nada, ¿no? Entonces, porque todos tenemos un mínimo de responsabilidad, todos tenemos un granito de arena que podemos hacer para contribuir, ¿no? Entonces, sí faltan políticas públicas, estoy de acuerdo, faltan recursos, estoy de acuerdo. Si tuviéramos unos recursos económicos maravillosos y unas políticas educativas maravillosas, podríamos hacer muchísimo más, que en ocasiones contamos con leyes que están bien, pero que si no tienen unos recursos económicos, poco podemos hacer, creemos, pero que entiendo que no podemos seguir no asumiendo nuestra parte de responsabilidad, o sea, porque si no, pues vale, vamos a esperar que los demás hagan, ¿no? Entonces, si somos comunidad, tenemos que participar también, ¿no? Entonces, nosotros con estas prácticas restaurativas, que sus objetivos son romper con ese esquema tradicional punitivo que os decía que es lo que pretendemos con todo nuestro trabajo y transformar los conflictos mediante la asunción de responsabilidad. Y aquí, ver, a nosotros nos gusta ser coherentes, ¿no? O sea, si yo estoy pretendiendo que en los centros educativos, en las organizaciones, en cualquier conflicto, las personas asuman responsabilidad, nosotros como profesionales también las tenemos que asumir, ¿no? Se pretende la reparación del daño y la restauración de la relación, ¿no? Cree que con esto pretendemos crear espacios educativos donde se priorice a la persona y no su control. Los que seáis mediadores, conciliadores, sabéis
lo que nosotros remarcamos siempre, que hay que separar la persona del hecho. Un niño puede tener un determinado comportamiento. Tenemos que trabajar modificando los comportamientos. Si nosotros identificamos, asumimos que eso es la identidad del niño, con la identidad no se puede trabajar. Lo que se puede trabajar es el comportamiento. Si yo separo persona, identidad del hecho, del comportamiento, yo voy a poder trabajarlo, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de empezar a quitar etiquetas, el disruptivo, el violento, la no sé cuántos, el no sé qué, incluso las propias etiquetas que nos dan eh, las calificaciones clínicas, el niño que tiene TDAH, el niño que tiene TEA, el niño que tiene tal, porque los niños que tienen TDAH, que tienen TEA, que tienen tal, son mucho más que una clasificación del DSM-5, que es un manual diagnóstico. El niño no es un diagnóstico, es mucho más. Entonces, empecemos a quitar etiquetas, por favor. Empecemos a trabajar, porque si los adultos ponemos etiquetas, ¿cómo vamos a poder luego decirle a los niños y las niñas que poner etiquetas no está bien? Que eso puede llegar a ser acoso, que ridiculizar a un compañero diciéndole ese tipo de cosas está mal, si nosotros los adultos lo estamos haciendo. Entiendo que a veces hay que tener en cuenta determinados antecedentes, sobre todo cuando hay que hacer adaptaciones curriculares para que el niño pueda tener un buen desarrollo, pero que el niño no sea esa simple etiqueta, por favor, ¿vale? Entonces, lo que queremos es eso, formarlos de forma libre, responsable, capaces de gestionar sus relaciones de manera positiva y los conflictos de manera autónoma y que se participe de manera real, ¿no? Es mucho más fácil cuando en las aulas a principio de curso se trabaja en el grupo, muchas veces en aula, a través de reuniones de convivencia, ¿no? Los círculos no solamente, que ahora después os explicaré, no solamente son para sancionar, esos círculos son también para trabajar la convivencia y trabajamos a lo mejor las normas clase y salen unas normas clase que han sido creadas de manera democrática por todos, haciéndoles también entender hasta dónde pueden llegar ellos, ¿no? Porque no debemos confundir los roles, porque uno de los graves problemas que tenemos cada vez más es que hemos pasado a veces de posiciones muy autoritarias a convertirnos en colegas, tanto los docentes como los progenitores, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de distinguir los roles y darles la opción a intervenir en aquello que pueden intervenir según su edad y siempre respetando la diferencia de rol que puedan haber, ¿no? ¿Qué necesitamos? Bueno, pues aquí lo que nosotros vamos a trabajar es un cambio de actitud, es un cambio de mentalidad. Vamos a trabajar la escucha activa. Todo el mundo creemos que escuchamos muy bien, pero ya os digo yo que cada vez que hacemos ejercicios de escucha activa, la escucha activa no es tanta escucha. Yo siempre digo que oír y escuchar no es lo mismo, ¿no? La comunicación asertiva y no violenta, cómo decimos las cosas, cómo las expresamos sin juicio, sin culpabilizar al otro. Pensamiento creativo, ¿no? Ser capaces de crear soluciones entre todos, que no sean las típicas soluciones, el salir de la caja, los que seáis mediadores o conciliadores, lo que tantas veces nos decía Uris de salir, o sea, subirse al balcón y desde el balcón poder observar y poder pensar de una manera mucho más amplia, ¿no? Y trabajar la empatía, el saber ponerse en el lugar del otro, ¿no? Entonces, hay veces que es muy difícil, ¿no? Se nos dice la empatía y se confunde la empatía con la simpatía, ¿no? La empatía no implica que yo sé exactamente lo que tú estás pasando, porque en ocasiones, sí, lo que te está pasando es que se te ha muerto tu padre o que tienes una situación de crisis económica en tu casa y a ti no te ha pasado, no puedes conectarte con el hecho concreto, pero sí te puedes conectar con la emoción. Es decir, yo si al niño se le ha muerto su padre, ¿me puedo conectar con la emoción de una tristeza absoluta de algo que haya pasado en mi vida? Sí, puedo. Entonces, no puedo entender exactamente el dolor de ese niño en el sentido de entender, porque la relación de cada una de las personas con sus progenitores es distinta. Hay padres maltratadores y hay padres
que son maravillosos. Luego, yo no puedo decir que mi relación con mi padre es extrapolable a la relación del niño con su padre. Tendré que escucharle, tendré que ver lo que me cuenta y conectarme con la emoción más parecida posible a la que el niño me está poniendo sobre la mesa, ¿no? Y esto es muy importante que lo trabajemos con ellos y que seamos capaces también de trabajarlo con los adultos. ¿Qué queremos hacer con esto? Bueno, pues queremos fortalecer la comunidad, la sensación de pertenencia. Normalmente a quien mejor tratamos es al que vemos como un igual, al que consideramos que es como nosotros. Entonces, el crear la sensación de grupo, todos somos el grupo, todos somos el curso cuarto A, todos somos no sé cuántos, marcar esa sensación de que nos hace ser juntos, ¿no? Que nos va a permitir a los míos no los toques, ¿no? Asumir una serie de principios y valores propios como nos respetamos, nos reconocemos, nos empoderamos, colaboramos, nos abrimos, o sea, somos capaces de reconocer al otro en su diversidad, porque el otro también me va a reconocer a mí en mi diversidad. Crear espacios de confianza. Y también muy importante para los adultos, insistimos mucho en que confíen en nosotros, pero nosotros tenemos que trabajar también la confiabilidad, que es eso que nosotros podemos transmitirle que hace que el otro sienta confianza en nosotros, ¿no? O sea, todo esto es muy importante y tenemos que tener en cuenta que es un trabajo nuestro también, ¿no? Lo que yo os decía antes, no nos centremos solo en lo que no hacen otros, vamos a trabajar lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Aquí en las herramientas que contamos con las prácticas restaurativas, las prácticas restaurativas es un espectro, se dice que es un espectro porque es lineal, ¿no? Entonces, que van desde las más informales a las más formales. Las más informales son declaraciones afectivas, son una nueva manera de hablar, ¿no? Se utiliza normalmente esa comunicación no violenta, o sea, yo no voy directamente a decirte qué has hecho, te voy a preguntar qué ha sucedido antes de responsabilizarte de nada, ¿no? Hay preguntas afectivas, que estas están regladas, ahora o después os las pondré, pequeñas reuniones espontáneas, o sea, si yo veo un conflicto que no es un conflicto muy escalado, que se produce en un momento de un patio, yo como adulto responsable voy a intervenir directamente en ese momento, no voy a dejar que eso escale, ¿no? Luego están las más formales, pues que sería ya el grupo o círculo o las reuniones formales. Os he dicho cuáles serían las preguntas, ¿no? Pues fijar qué tipo de preguntas hacemos para ayudar a aquellas personas que han sido afectadas. Hay veces que no nos gusta tampoco llamar víctimas, sino que han podido sentirse afectadas por un comportamiento, que no siempre tiene que ser un comportamiento intencional. ¿Qué fue lo que pensaste al ver lo que había pasado? ¿Qué impacto ha tenido este incidente en ti y en otras personas? ¿No? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti y para otras personas? ¿Qué piensas que debe suceder para que las cosas queden bien? ¿No? Preguntas afectivas cuando se cuestiona un comportamiento. Nosotros no vamos a decir nunca qué has hecho. Vamos a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿En qué estabas pensando cuando eso pasó? ¿Qué has pensado desde entonces? ¿No? Lo que les estamos ayudando es a que recapaciten. ¿Quién ha sido afectado por lo que has hecho? Muchas veces lo que ocurre es que cuando empiezas a indagar, y esto ocurre también en la justicia penal de mayores, que se hace participar incluso a los familiares, cuando se dan cuenta que quien resulta afectado también a lo mejor son sus padres, ¿no? Porque si por un comportamiento que ha tenido su padre, su madre, va al colegio y a lo mejor ese niño no viene de una familia que tenga problemas, que no viene de una familia de las que se denomina desestructurada, y ve como su madre, como su padre, siente vergüenza, o como su hermano a partir de ahí puede ser afectado, empiezan a plantearse las cosas de otra manera. Y empiezas a preguntar, ¿de qué manera ha sido afectado? ¿No? Pues imagínate que te dice, pues mi madre estaba llorando. Y entonces aquí les hacemos que asuman responsabilidades. ¿Qué piensas que debes hacer para que las cosas queden bien? ¿Vale? Las pequeñas reuniones espontáneas, ¿cuándo las hacemos? Bueno, ante pequeños conflictos entre estudiantes, pasillos, zonas comunes,
Se utilizan esas declaraciones afectivas y las preguntas afectivas que os he puesto. Lo que pretendemos es que no escalen, ¿no? Hacemos que los alumnos expresen sus sentimientos. Les vamos a preguntar siempre a todos cómo te sientes, qué ha sucedido, qué has pensado desde entonces, quién crees que es afectado, ¿vale? Y les hacemos pensar en el impacto de su comportamiento, ¿no? Y también en cómo podemos hacer, qué vas a hacer. Si ambas partes se consideran afectados, porque hay que tener en cuenta que en ocasiones eh, ambos niños pueden considerarse afectados, ¿no? Entonces, les tenemos que preguntar a ambos, ¿cómo has contribuido a lo que ha pasado? ¿Vale? ¿Tú cómo has contribuido? Porque aunque sea mínimamente, a lo mejor ha habido algo de responsabilidad. Espera que voy a minimizar. Algo de responsabilidad, ¿vale? ¿Qué puedes hacer para que mejore la situación? ¿No? Y siempre se separa el acto de quien comete el acto. O sea, y esto, los que seáis mediadores, esto en mediación también lo hacemos, separamos persona de problema. Y aquí separamos identidad de comportamiento. Los círculos. Los círculos es una forma ya de trabajar en que se basa en la reparación y el aprendizaje, ¿no? También puede utilizarse para procesos de tomas de decisiones grupales. Muchas veces los círculos pueden ser círculos restaurativos, pero trabajamos también círculos de convivencia, ¿no? ¿Cómo queremos que sea a partir de ahora el clima en la clase? ¿Cómo queremos trabajar? ¿Cómo podemos trabajar las reglas de la clase? En los círculos nosotros vamos a trabajar siempre con objetos de diálogo. Y ese objeto de diálogo lo que hace es que solo habla, nos sentamos siempre en círculo, por eso se llaman círculos, todos tenemos la misma posición y ese objeto va a ir pasando de mano en mano y solo puede hablar aquel que tiene el objeto del diálogo. Eso que permite también muchas veces, permite la intervención de aquellas personas que tienen menos voz. Sabemos que pues, hay gente que tiene más posición de líder, que hay personas que pueden tener más miedo a hablar y el hecho es de que tengan la seguridad de que es su momento de hablar permite que todos los niños puedan tener su intervención. De verdad, si participáis o habéis participado en alguna vez en algún círculo en el ámbito educativo, el resultado es bellísimo. Yo recuerdo uno súper potente que intervenimos con 70. 70 eran entre niños y personal docente y no docente. Y una de las cuestiones que nos dijeron al terminar los docentes, cuando luego hicimos una valoración a solas, es que se habían quedado sorprendidos de algunas intervenciones de algunos niños a los que jamás habían oído hablar porque eran niños muy tímidos y lo que habían llegado a decir en ese círculo, el grado de madurez y todo, o sea, habían en cierta manera descubierto a niños que eran niños no conflictivos, pero niños que tampoco participaban porque no se sentían con el derecho a participar, ¿no? Porque habían niños pues más líderes, ¿no? Entonces, pues bueno, esto, si ya intervenimos con los círculos para reducir, pues sí que vamos a reducir comportamientos violentos, mejorar la conducta, restaurar y reparar y proporcionar ese liderazgo, ¿vale? Los círculos de respuesta es cuando ha habido ya un daño y entonces aquí ya sí que se pregunta directamente qué daño se ha causado y qué se necesita para corregir las cosas, ¿no? Pero están los dos, aquí os pongo los dos tipos de círculos que os estaba comentando. Pueden ser de respuesta o círculos de convivencia, que vamos a trabajar de otra manera. Entonces, para nosotros las prácticas restaurativas son unas de las herramientas más potentes para crear escuelas de paz, porque podemos trabajar, por un lado, la mejora del clima, ¿no? Enseñarles a su vez a través de estas reuniones habilidades, porque van a ver cómo se trabaja la empatía, cómo se trabaja la escucha activa, van a ver cómo creamos ese espacio de asunción de responsabilidades, ¿no? Entonces les estamos dotando, sin hacerles un curso, de herramientas, están aprendiéndolo y a su vez, si hay ya casos, entonces aquí, si os lo preguntáis, el bullying sí que lo intervendríamos, sí que podríamos intervenir desde las prácticas restaurativas. Depende de la gravedad del caso, lo intervendríamos de una manera u otra. Hay ocasiones en que si el daño es muy fuerte,
A lo mejor no vamos a intervenir con el agresor y con la víctima, porque la víctima tiene que estar en situación de poder trabajar, pero sí que vamos a intervenir con la clase. ¿Qué ha sucedido con la clase completa? Porque entendemos que el bullying no afecta solamente a estas dos personas, afecta a todo el grupo clase, afecta a toda la comunidad, y entonces hay que trabajar con toda. Entonces, a lo mejor no hacemos una intervención directa con el ofensor y con la víctima, pero sí hacemos una intervención con la clase. Aquí os dejo las preguntas tal cual están de lo que es el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, que es donde yo empecé formándome, ¿vale? Os dejo aquí, que son las que os he ido poniendo. Las reuniones también sería ya en grupo más pequeño, cuando ya se ha producido el daño, intervendría toda la comunidad. En este caso, intervendría un facilitador profesional, es decir, alguien exterior al centro, y hay un guión predeterminado. Utilizamos esas preguntas que están fijadas por el instituto, ¿vale? No nos inventamos las preguntas. En los círculos de convivencia sí que podemos definir qué queremos trabajar, y a partir de lo que queremos trabajar diseñamos nuestra intervención, ¿no? Pero si estamos hablando ya de círculos de reparación o reuniones de reparación, intervenimos con las preguntas tasadas. ¿Dónde los podemos utilizar las prácticas? En el bullying, cuando hay absentismo escolar, peleas y agresiones, abuso de drogas y alcohol, vandalismo, robos, establecimiento de normas de convivencia. Mirad, aquí os he traído varios casos. Cuando me tengas que avisar, Miguel, tú me avisas, me das el toque cuando le tengo, ¿vale? Que le estoy Sí, metiendo doctora. velocidad porque quiero contaros algunos casos. Mirad, por ejemplo, esto Sí, fue correcto. un alumno disruptivo en la etiqueta que nos pusieron en el centro, ¿no? Entonces, los antecedentes que nos dieron fue que era un alumno de cuarto de ESO, padres con relación conflictiva y no colaboradores con el centro, expediente de expulsión ya acordado tras múltiples quejas, incluso de los compañeros de clase, y el centro, aunque ya tenía acordada la expulsión, quería que el alumno se fuera sin odio al centro. Y no contábamos con el permiso de los progenitores. Entonces, es lo que os decía, nosotros tenemos que intervenir en cada sitio con aquello que nos den. Entonces, si no contamos con los permisos de los progenitores, no podemos hacer una intervención directa con el alumno, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, ¿cómo intervendríamos? Nosotras decidimos, tras una reunión con directora, orientadora y tutora del alumno para recogida de información, trabajamos en equipo, mi socia y yo, Encarnación Leal, para diseñar qué era, y lo que diseñamos fue un círculo de convivencia. ¿Qué pretendíamos con este círculo? Mejorar el clima de convivencia y tratar los conflictos que se habían dado entre los distintos miembros, darles habilidades de gestión de emociones, comunicación no violenta y prácticas restaurativas, los que os estaba comentando, que aprendieran estrategias de negociación y gestión, voy cortando, y que elaboraran y fomentaran la participación. Tengo más casos para que veáis de diseños de intervención. En este tenéis toda la intervención como la hicimos, ¿vale? Con las preguntas que diseñamos para la intervención y para todo, ¿vale? Luego os he puesto otro caso de acoso, parecía acoso, y en este caso era a nivel de los docentes, porque sí que nosotros nos planteamos que esto lo tenéis que tener en cuenta, que no son solamente los alumnos, ¿de acuerdo? A ver, Doctora, bueno, os lo dejo, sí. ya Os estamos lo dejo de compartir pantalla, ¿vale? ya se, Vais a tener la las presentación, diapositivas. con lo cual, como vais a tener la presentación, a ver, si amplío esto, puedo dejar de compartir. Como vais a tener la presentación, no vais a tener ningún problema. Yo lo que he querido hacer es, pues eso, Correcto. poneros, bueno, distintas intervenciones para que veáis que no hablamos a nivel teórico, ¿no? Porque muchas veces da la sensación de que nos quedamos a nivel teórico. No nos quedamos a nivel teórico, realmente hacemos intervenciones y normalmente, pues bueno, son exitosas, no nunca a lo mejor al nivel que quisiéramos, porque siempre queremos lo más, pero sí que las que os he puesto han sido intervenciones que hemos tenido un éxito importante. Excelente, doctora. Le agradecemos mucho y de verdad que sí, el tiempo nos está ganando. Es una ponencia muy bonita y nosotros estamos en este mismo flagelo aquí en el Perú y nosotros tendríamos pues
bastante que aprender de estas conferencias. Solamente decirle a nuestros participantes que sí, el material, la doctora nos ha permitido poderles compartir. El día de mañana se les está compartiendo todo su material a los correos por los cuales ustedes se han registrado. Asimismo, el video estará siendo compartido en la plataforma de la Biblioteca Virtual del Ministerio de Justicia. Ahí lo van a poder encontrar y descargar todo lo que hoy día se ha vertido. Muchísimas gracias. Doctora, quisiéramos de repente compartir un par de preguntas que nos parece bastante interesante al tema que usted ha ido tratando. Nuestros participantes nos dicen, de acuerdo a su experiencia, ¿qué limitaciones presentan los enfoques punitivos frente a los enfoques restaurativos en una gestión de acoso escolar? Pues lo que os he comentado, a ver, un enfoque punitivo en que simplemente se sanciona, al final no reeduca. Si un niño tiene un determinado comportamiento que va a continuar repitiéndolo si no se hace una educación, si al niño el castigo que se le pone es, imagínate, la expulsión, ese niño va a ir a otro centro y en ese otro centro, como no se ha tenido una intervención restaurativa, no se ha reeducado, el niño va a seguir haciendo los comportamientos. Como os decía con el ciclo del conflicto, si no se hace esa intervención, o los otros observadores que han estado apoyando al agresor, se expulsa al agresor, pero el ciclo del acoso no va a desaparecer, ¿no? Entonces, simplemente sancionar sin reeducar no va a proteger a la víctima, no va a proteger a toda la comunidad, ¿no? Entonces, es muy importante que trabajemos a todos los niveles. La sanción sin más no da la solución a lo que es el problema y no olvidemos las graves consecuencias que puede llegar a tener. Excelente, doctora. Y viene a colación esta siguiente pregunta que dice, una persona afectada de niño por sus progenitores, por sus padres, por violencia física y psicológica, y hoy siendo ya un adulto presenta conducta similar a un psicópata. ¿Esta persona se puede rescatar o puede llegar a superar sus traumas? De ser así, ¿qué recomendaría usted? A ver, lo que he comentado antes, yo no soy psicóloga clínica, ¿vale? Yo soy psicóloga social y comunitaria. Quien puede hacer tratamientos es el psicólogo clínico, al menos aquí en España. No sé en Perú vosotros cómo tenéis el tema de la psicología. Aquí para poder ejercer según qué ámbito tienes que tener una determinada especialización, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no podría hacer nunca recomendación respecto a un trauma, respecto a una cuestión así. De todas maneras, ahí faltan datos, ¿no? O sea, habría que ver exactamente si esa persona tiene un trastorno. Los trastornos no se curan, los trastornos lo que se puede es trabajar para que la persona tenga conductas que puedan ser eficaces, que le permitan vivir en sociedad de una determinada manera, si estamos hablando de un psicópata, ¿vale? ¿Se puede trabajar el trauma? Sí, se puede trabajar el trauma. Lo que pasa es que habría que ver en este caso a qué nivel está esta persona afectada, ¿no? Para poder dar una solución mucho más concreta. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, y como decíamos hace un rato, el tiempo nos está o nos ha ganado. Y quisiéramos pues agradecerle infinitamente su participación, su colaboración y siempre abusando de su gentileza, de repente invitarla para una próxima oportunidad para poder seguir hablando de este apasionante tema. Y un tema que no solamente es interesante por el tema, sino la coyuntura que se vive en las instituciones educativas es bastante álgida. Le agradecemos de sobremanera, doctora María, a nombre del director general, a Muchísimas nombre de gracias. Alexandra y de todo el equipo del Centro de Estudio de la Escuela Nacional de Conciliación. Mil gracias por todo, muy agradecido. Un abrazo para usted. Un abrazo para todos. Os mando ya la presentación para que todas las que la están pidiendo la tengan. Excelente, muchísimas gracias. Hasta Entonces, luego. hasta luego. Estimados participantes, vamos a proyectar en este instante en la pantalla el QR del próximo evento académico del Centro de Estudios que se va a llevar a cabo el día de mañana de 10 a 11:30 de la mañana. Todas las personas que estén interesadas en participar tienen el QR que se va a quedar unos minutos en la pantalla para que puedan ustedes copiar, registrarse y participar de la próxima conferencia titulada Principios o Principales Controversias, perdón, en el arbitraje de obras. Es un interesante tema para poder
verlo el día de mañana. Y así es como de esta manera hemos llegado pues a la parte final de la conferencia virtual Construyendo Escuelas de Paz, estrategias para la prevención y bullying y la promoción de la convivencia. Lo dejamos un momento todavía el flyer, por favor, para que puedan los participantes seguir inscribiéndose para el evento de mañana. Muchísimas gracias y que tengan una bonita tarde.